El grito de la puerta al cerrarse resonó como un trueno en la noche silenciosa de Ronda, un pueblo encaramado en las colinas de Andalucía. Lucía, de apenas 16 años, apretó su mochila contra el pecho mientras las palabras de su padre aún ardían en su mente: no eres mi hija si eliges esa vida. La calle empedrada, iluminada solo por farolas tenues, parecía tragársela, pero no había vuelta atrás. Lucía caminaba sin rumbo con el corazón latiendo tan fuerte que ahogaba el eco de sus pasos. Había confesado su verdad esa misma tarde: amaba a una chica, Elena, su compañera de clase. La reacción de su familia fue un huracán de furia y rechazo. Su madre lloró en silencio, su padre la expulsó y sus hermanos, demasiado jóvenes para entender, solo miraron con confusión. Ahora, con una mochila llena de ropa y un cuaderno donde escribía sus pensamientos, Lucía estaba sola en un mundo que de repente se sentía hostil. El aire frío de la noche le mordía las mejillas, pero no tanto como el dolor de saber que su hogar ya no era suyo. Ronda, con sus casas blancas y su desfiladero profundo, siempre le había parecido un lugar mágico, pero ahora era un laberinto de soledad. Sus pasos la llevaron hasta la plaza principal, donde las luces de un pequeño bar aún brillaban. Allí, detrás de la barra, estaba Carmen, una mujer de 40 años que todos en el pueblo conocían por su risa generosa y su café fuerte. Carmen levantó la vista al ver a Lucía entrar, con los ojos rojos y el rostro desencajado. No hizo preguntas al principio, solo le sirvió una taza de chocolate caliente y le señaló una silla. «Siéntate, pequeña. Aquí no hace tanto frío», dijo con una voz que era más un abrazo que una orden. Lucía obedeció temblando y dejó que las lágrimas cayeran sin intentar esconderlas. «¿Qué te pasó?», preguntó Carmen finalmente apoyando los codos en la barra. Su rostro, curtido por años de trabajo y risas, mostraba una mezcla de curiosidad y preocupación. Lucía dudó. Contar la verdad era arriesgarse a otro rechazo, pero algo en los ojos de Carmen, cálidos como el sol de mediodía, le dio valor. «Me echaron de casa», susurró. «¿Por qué?» «Porque amo a una chica». El silencio que siguió fue pesado, pero no incómodo. Carmen no apartó la mirada. En cambio, rodeó la barra, se sentó junto a Lucía y le tomó la mano. «Escucha, pequeña. No sé mucho de esas cosas, pero sé que el amor no es un pecado, y un hogar no se rompe por ser honesto. Quédate aquí esta noche. Mañana veremos qué hacer». Esa noche, Carmen llevó a Lucía a su pequeño apartamento sobre el bar. No era mucho: una sala con un sofá gastado, una cocina diminuta y un cuarto con fotos de una vida que Carmen rara vez mencionaba. Había una foto de una joven sonriendo junto a Carmen, pero Lucía no preguntó quién era. Estaba demasiado agotada, demasiado rota. Carmen le preparó el sofá con mantas y le dejó una lámpara encendida. «Nadie te va a hacer daño aquí», prometió antes de cerrar la puerta. A la mañana siguiente el sol se colaba por las cortinas, y Lucía despertó con el olor a café y pan tostado. Carmen ya estaba en la cocina, tarareando una vieja canción flamenca. «No tienes que decidir nada hoy», dijo sin mirarla, como si supiera que Lucía estaba perdida en sus pensamientos. «Pero si quieres quedarte, hay espacio. Y si quieres hablar, aquí estoy». Lucía no sabía cómo responder. Nunca había conocido a alguien como Carmen, alguien que no juzgara, que no exigiera explicaciones. En su familia, todo era reglas, tradiciones, expectativas. Pero en ese pequeño apartamento por primera vez sintió que podía respirar. «¿Por qué me ayudas?», preguntó casi en un susurro. Carmen dejó de revolver el café y la miró. «Porque alguien me ayudó una vez, cuando yo era la que no tenía dónde ir». No dijo más, pero sus ojos contaban una historia que Lucía aún no podía descifrar. Los días siguientes fueron un torbellino. Carmen habló con el dueño de una tienda cercana para que Lucía trabajara unas horas al día, ayudando a ordenar estanterías. No era mucho, pero le dio a Lucía un propósito, algo para mantener la mente ocupada. Por las noches ayudaba a Carmen en el bar, aprendiendo a preparar café y a escuchar las historias de los clientes. Pero el peso de su pasado no desaparecía.
Cada noche al cerrar los ojos veía el rostro de Elena, la chica que había despertado algo en su corazón, pero a quien no había vuelto a ver desde aquella fatídica tarde. Una noche, mientras fregaban vasos, Carmen le preguntó: «¿La quieres mucho, verdad?». Lucía asintió, incapaz de hablar. Carmen sonrió, pero había tristeza en su mirada. «El amor es un riesgo, pequeña. Pero vale la pena. Siempre vale la pena». En esas semanas, Lucía aprendió que Carmen no era solo la dueña del bar. Era una mujer que había vivido su propia lucha, aunque nunca hablaba de ello. Los vecinos contaban historias a medias. Carmen había estado enamorada una vez, de alguien que el pueblo no aceptó. Algunos decían que por eso nunca se casó, que por eso siempre tenía una habitación lista para cualquiera que necesitara refugio. Lucía no sabía si las historias eran ciertas, pero cada día se sentía más cerca de Carmen, como si encontrara en ella un espejo de lo que podría ser, fuerte, libre, pero con cicatrices. Un mes después, una carta llegó al bar. Era de la madre de Lucía. Las manos de la adolescente temblaron al abrirla. Las palabras eran frías, formales: «Vuelve a casa. Hablaremos». Pero no había disculpas ni amor. Lucía miró a Carmen, buscando una respuesta en su rostro. «¿Qué hago?», preguntó. Carmen se tomó un momento antes de responder. «Volver no significa rendirse, Lucía. Pero tampoco significa que tengas que olvidar quién eres». Sus palabras eran un faro en la tormenta y Lucía decidió que, por ahora, su hogar estaba allí, con Carmen, en ese pequeño apartamento lleno de calor y promesas no dichas. El tiempo en Ronda parecía moverse despacio, como si las colinas mismas detuvieran las agujas del reloj. Lucía, ahora instalada en el apartamento de Carmen, comenzaba a encontrar un ritmo en su nueva vida. Pero el eco de su pasado seguía persiguiéndola, especialmente en las noches cuando el silencio le traía recuerdos de Elena. En el bar, Lucía aprendió a moverse con agilidad entre las mesas, a sonreír a los clientes aunque su corazón estuviera apesadumbrado. Carmen la observaba desde la barra, notando cómo la joven intentaba construir una armadura de valentía. Pero también veía las grietas, la forma en que Lucía miraba su teléfono, esperando un mensaje que nunca llegaba, o cómo sus ojos se perdían en la distancia cuando alguien mencionaba la palabra familia. Una tarde, mientras ordenaban cajas en la trastienda, Lucía se atrevió a preguntar: «¿Alguna vez has estado enamorada, Carmen?». La pregunta flotó en el aire como una hoja cayendo lentamente. Carmen dejó de mover cajas y se sentó en una silla vieja, con una sonrisa que era más nostalgia que alegría. «Sí», dijo simplemente. «Hace mucho tiempo. Se llamaba Ana». Lucía contuvo el aliento. Era la primera vez que Carmen mencionaba un nombre, una pista de su pasado. «¿Qué pasó?», preguntó con cuidado, temiendo cruzar una línea. Carmen suspiró, mirando una grieta en la pared como si allí estuviera escrita su historia. «Ana y yo éramos jóvenes como tú. Pero el pueblo. Digamos que no estaba listo para nosotras. Ella se fue a Madrid y yo me quedé. A veces el amor no es suficiente para cambiar el mundo». Esas palabras golpearon a Lucía como un puñetazo. Pensó en Elena, en sus rizos negros y su risa que parecía iluminar todo. Habían compartido momentos robados en el instituto, notas escondidas en los libros, miradas furtivas en el patio. Pero desde que la echaron de casa, Elena no había respondido sus mensajes. Lucía no sabía si era por miedo, por presión de su propia familia, o porque simplemente había decidido seguir adelante. Esa noche, mientras cerraban el bar, Lucía tomó una decisión. «Voy a buscar a Elena», anunció con una determinación que sorprendió incluso a Carmen. La mujer mayor arqueó una ceja, pero no intentó disuadirla. «Ten cuidado, pequeña. A veces buscar respuestas duele más que quedarte con las preguntas». Al día siguiente Lucía tomó un autobús a Málaga, donde sabía que Elena vivía con su familia. El trayecto fue un torbellino de emociones, esperanza, miedo, anhelo. Cuando llegó a la casa de Elena, una construcción modesta en un barrio obrero,
su corazón latía tan fuerte que pensó que se desmayaría. Tocó la puerta, y fue la madre de Elena quien abrió. Su rostro se endureció al verla. No está aquí, dijo secamente. Y es mejor que no vuelvas. Lucía insistió, su voz temblando. Por favor, solo quiero hablar con ella. Pero la puerta se cerró en su cara, dejando un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Derrotada, regresó a Ronda con el corazón hecho pedazos. Cuando Carmen la vio entrar al bar, no dijo nada, solo la abrazó. A veces, un abrazo decía más que 1000 consejos. Los meses pasaron y Lucía se volcó en su rutina. Ayudaba en el bar, estudiaba por las noches con libros que Carmen le prestaba, y poco a poco comenzó a sanar. Pero el dolor de Elena seguía allí, como una herida que no terminaba de cerrar. Una noche, mientras limpiaban el bar, un cliente habitual, un hombre mayor llamado Miguel, dejó un periódico sobre la barra. En la portada había una foto de una protesta en Madrid, jóvenes con banderas arcoíris exigiendo derechos. Lucía lo miró fijamente sintiendo una chispa de algo nuevo. ¿Crees que algún día esto cambiará?, le preguntó a Carmen. Carmen dobló el periódico y lo guardó bajo la barra. El mundo cambia cuando la gente como tú no se rinde, respondió. Sus palabras eran simples, pero para Lucía fueron un rayo de esperanza. Decidió que no dejaría que el rechazo de su familia o la ausencia de Elena definieran su vida. Comenzó a escribir de nuevo, llenando su cuaderno con poemas y pensamientos sobre quién era y quién quería ser. Pero el destino tenía otros planes. Una tarde, mientras servía cafés, la puerta del bar se abrió y una figura familiar entró. Era Elena. Su cabello estaba más corto, sus ojos más cansados, pero seguía siendo ella. Lucía dejó caer una taza, que se hizo añicos en el suelo. Carmen, desde la barra, observó en silencio, sabiendo que este momento cambiaría todo. El sonido de la taza rompiéndose cortó el aire como un relámpago. Lucía se quedó congelada, con los ojos fijos en Elena, que dudaba en el umbral del bar. El murmullo de los clientes se desvaneció, y por un momento solo existían ellas dos en el mundo. Elena dio un paso adelante, su expresión una mezcla de nerviosismo y determinación. Lucía, dijo, su voz apenas un susurro. Necesito hablar contigo. Lucía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Quería correr hacia ella, gritarle por haber desaparecido, abrazarla hasta que el dolor se desvaneciera. Pero se quedó quieta, con las manos temblando. Carmen, siempre atenta, rompió el silencio. Vayan a la trastienda, pequeñas. Aquí hay demasiados ojos. Su tono era firme, pero sus ojos brillaban con una mezcla de empatía y cautela. Lucía asintió, todavía aturdida, y guió a Elena a la pequeña habitación donde guardaban las cajas y los barriles de vino. Una vez a solas, las palabras salieron como un torrente. ¿Por qué no me buscaste?, preguntó Lucía, su voz quebrándose. Te escribí, te llamé, y nada. Pensé que no querías saber de mí. Elena bajó la mirada, sus manos jugueteando con el borde de su chaqueta. No fue tan simple, respondió. Mi familia. Ellos me vigilaban. Me quitaron el teléfono, me prohibieron verte. Pero no he dejado de pensar en ti, Lucía. Nunca. Las palabras eran un bálsamo y una herida al mismo tiempo. Lucía quería creerle, pero el dolor de los meses de silencio era demasiado grande. ¿Y ahora qué?, preguntó. Han pasado meses. ¿Por qué estás aquí? Elena respiró hondo como si reuniera coraje. ¿Por qué me escapé? No podía seguir viviendo una mentira. Quiero estar contigo si tú todavía quieres. El corazón de Lucía dio un vuelco. Era todo lo que había soñado, pero también le aterrorizaba. ¿Y si el mundo volvía a interponerse? ¿Y si su amor no era suficiente como le había pasado a Carmen con Ana? Antes de que pudiera responder, Elena sacó una carta arrugada de su bolsillo. Esto es para ti, dijo. Lo escribí hace meses, pero no tuve el valor de enviarlo.
Lucía tomó la carta con manos temblorosas. Las palabras de Elena estaban llenas de amor, de miedo, de promesas rotas y esperanzas nuevas. Hablaba de cómo su familia la había presionado para cambiar, de las noches llorando en silencio, de cómo cada día sin Lucía era un peso insoportable. Al final escribía: si alguna vez me perdonas, estaré esperándote. Porque tú eres mi hogar. Las lágrimas de Lucía cayeron sobre el papel, emborronando la tinta. Sin decir nada, se acercó y abrazó a Elena, dejando que el calor de su cuerpo disolviera los meses de distancia. Pero incluso en ese abrazo, sabía que no sería fácil. El mundo afuera seguía siendo el mismo, con sus prejuicios y sus muros. Cuando volvieron al bar, Carmen las esperaba con una bandeja de churros recién hechos. Para las reconciliaciones, dijo con una sonrisa pícara. Pero luego, más seria, añadió: sean fuertes, pequeñas. Esto no será fácil, pero lo que vale la pena nunca lo es. Lucía y Elena asintieron, sabiendo que tenía razón. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Elena se quedó en Ronda, durmiendo en el sofá de Carmen junto a Lucía. Juntas comenzaron a soñar con un futuro, aunque aún no sabían cómo construirlo. Carmen, como siempre, era su ancla. Les enseñó a cocinar tortilla de patatas, les prestó libros de poesía, y les dio espacio para redescubrirse. Pero también les advirtió: el pueblo habla. Y no siempre dice cosas bonitas. Efectivamente, los rumores comenzaron a circular. Algunos clientes del bar miraban a Lucía y Elena con curiosidad, otros con desdén. Una mañana, un grupo de mujeres mayores murmuró lo suficientemente alto como para que Lucía lo oyera: es una vergüenza. Esa chica debería volver con su familia. Carmen, sin dudarlo, se acercó a la mesa. La vergüenza es juzgar a quien solo quiere amar, dijo su voz como un látigo. Las mujeres se callaron, pero el daño ya estaba hecho. Lucía comenzó a sentir el peso del pueblo sobre sus hombros. Aunque tenía a Elena y a Carmen, el rechazo la seguía como una sombra. Una noche, mientras escribía en su cuaderno, decidió que necesitaba hacer algo más grande, algo que diera voz a su verdad. Quiero escribir nuestra historia, le dijo a Elena. No solo para nosotras, sino para otros que se sienten como yo. Elena la miró con orgullo. Hazlo, dijo. Y yo estaré a tu lado. Carmen, que escuchaba desde la cocina, añadió: y yo seré la primera en leerla. Por primera vez en meses, Lucía sintió que tenía un propósito más allá de sobrevivir. Comenzó a escribir, llenando páginas con sus miedos, sus amores y su esperanza de un mundo mejor. El invierno llegó a Ronda, cubriendo las calles con una niebla que parecía envolver los secretos del pueblo. Lucía y Elena, ahora inseparables, pasaban sus días entre el bar de Carmen y la pequeña biblioteca del pueblo, donde Lucía escribía sin descanso. Su cuaderno se había convertido en un refugio, un lugar donde podía ser ella misma sin miedo. Pero la paz era frágil. Una mañana, mientras servían desayunos en el bar, un hombre entró con pasos pesados. Era el padre de Lucía. Su rostro, endurecido por el tiempo y la ira, hizo que el corazón de Lucía se detuviera. Quiero hablar contigo, dijo sin mirar a Elena ni a Carmen. Lucía sintió que el aire se volvía denso, pero Carmen se interpuso. Aquí no hay peleas, dijo con calma. Si quieres hablar, hazlo con respeto. El padre de Lucía gruñó, pero aceptó sentarse en una mesa apartada. Lucía, con las piernas temblando, se sentó frente a él. Tu madre está enferma, dijo sin preámbulos. Quiere verte. Las palabras eran un golpe, pero no había calidez en ellas, solo una exigencia. Lucía apretó los puños bajo la mesa. ¿Y tú? ¿Sigues pensando que no soy tu hija? El hombre bajó la mirada, incómodo. No estoy aquí para discutir eso. Solo ven a casa. Pero Lucía ya no era la niña asustada que había huido meses atrás. No voy a volver a un lugar donde tengo que esconderme, respondió, su voz firme a pesar del nudo en su garganta. Su padre se levantó murmurando algo sobre el deber familiar, y se marchó sin mirar atrás.
Esa noche Lucía lloró en los brazos de Elena. No era solo por su padre, sino por la madre que aún amaba, por los hermanos que extrañaba, por el hogar que había perdido. Elena la sostuvo susurrándole palabras de consuelo. No estás sola, le dijo. Me tienes a mí, y a Carmen. Somos tu familia ahora. Carmen, que escuchaba en silencio desde la cocina, se acercó con una botella de vino tinto y 3 copas. Por las familias que elegimos, brindó, levantando su copa. Las 3 rieron, y por un momento, el peso del mundo pareció aligerarse. Pero Lucía sabía que tenía que enfrentar a su madre, no por su padre, sino por sí misma. Días después tomó un autobús a su antiguo hogar, con Elena a su lado para darle fuerza. La casa seguía igual, las cortinas de encaje, el olor a lavanda, el crujido del suelo de madera. Su madre, postrada en una cama, parecía más frágil de lo que Lucía recordaba. Al verla, sus ojos se llenaron de lágrimas. Hija, susurró extendiendo una mano temblorosa. Lucía tomó su mano, pero no pudo ignorar el dolor acumulado. Mamá, ¿por qué no me defendiste?, preguntó su voz quebrándose. Su madre lloró admitiendo su miedo, su confusión, su amor torpe pero real. No hubo promesas de cambio inmediato, pero fue un comienzo. Lucía regresó a Ronda con el corazón más ligero, pero también con la certeza de que su camino aún estaba lleno de obstáculos. De vuelta en el bar, Carmen las recibió con una sopa caliente y una sonrisa. Eres más valiente de lo que yo era a tu edad, le dijo a Lucía. Luego, mirando a Elena, añadió, y tú, no la dejes ir. Las 2 jóvenes rieron, pero sabían que Carmen hablaba en serio. Mientras tanto, el manuscrito de Lucía crecía. Había decidido convertir su historia en una novela, una que contara no solo su amor por Elena, sino también la lucha por ser aceptada en un mundo que a menudo rechazaba lo diferente. Carmen, siempre práctica, le sugirió enviarlo a una editorial en Sevilla. Tienes una voz pequeña. Úsala, le dijo. Lucía pasó noches enteras puliendo su texto con Elena leyéndolo en voz alta para ayudarla a encontrar el ritmo. Cada palabra era un acto de resistencia, una forma de reclamar su lugar en el mundo. Pero el pueblo no estaba listo para su verdad. Una noche alguien pintó un insulto en la puerta del bar. Carmen lo limpió sin decir nada, pero Lucía vio el dolor en sus ojos. ¿Alguna vez te cansas?, le preguntó Lucía a Carmen una madrugada, mientras fregaban el suelo. Carmen se detuvo apoyándose en la escoba. Todos los días, admitió. Pero luego recuerdo a Ana, y a ti, y a todas las que vendrán después. Y sigo adelante. Sus palabras eran un recordatorio de que la lucha no era solo personal, sino colectiva. Lucía decidió que no se rendiría. Con Elena a su lado y Carmen como su guía, estaba lista para enfrentar lo que viniera. Pero el destino, como siempre, tenía planes inesperados. La primavera trajo a Ronda un estallido de colores, flores silvestres en las colinas, cielos despejados, y un aire de renovación. Pero para Lucía, la primavera también trajo una carta que cambiaría todo. Era de una editorial en Sevilla, interesada en su manuscrito. Tienes una voz única, decía la carta. Queremos publicarlo. Lucía leyó las palabras una y otra vez, incapaz de creer que su historia, su verdad, podría llegar a otros. Elena la abrazó con fuerza, sus ojos brillando de orgullo. Lo hiciste, Lucía. Lo hiciste. Carmen, al enterarse, abrió una botella de Jerez y brindó por la escritora más valiente de Andalucía. Pero detrás de la celebración, Lucía sentía una mezcla de euforia y miedo. Publicar su novela significaba exponerse al mundo, al juicio de extraños, al escrutinio del pueblo. Mientras preparaba el manuscrito final, las tensiones en Ronda crecieron. Los rumores sobre Lucía y Elena se intensificaron, alimentados por el grafiti en el bar y las miradas desaprobadoras de algunos vecinos. Una tarde un grupo de jóvenes lanzó piedras a las ventanas del bar, gritando insultos. Carmen salió con una escoba, más furiosa que asustada, y los ahuyentó.
Pero el daño estaba hecho, una ventana rota y el corazón de Lucía más pesado que nunca. No puedo seguir trayéndote problemas, le dijo Lucía a Carmen esa noche con lágrimas en los ojos. Carmen la miró con una intensidad que cortaba el aire. Escucha, pequeña. Los problemas no los traes tú, los trae la ignorancia. Este bar ha sido un refugio para muchos antes que tú, y lo seguirá siendo. No te atrevas a rendirte ahora. Esas palabras dieron a Lucía la fuerza para seguir adelante. Con Elena, decidió organizar una lectura pública de su manuscrito en el bar. Era un riesgo pero también una declaración, no se esconderían más. Carmen ayudó a preparar el evento colgando luces y repartiendo volantes por el pueblo. Si van a hablar de nosotras, que nos escuchen primero, dijo con una sonrisa desafiante. La noche de la lectura, el bar estaba lleno. Algunos vinieron por curiosidad, otros por apoyo y algunos, Lucía lo sabía, por morbo. Con las manos temblando, se paró frente a todos y comenzó a leer. Habló de su amor por Elena, de la pérdida de su familia, de la fuerza que encontró en Carmen. Su voz, al principio temblorosa, se volvió firme, resonando en el silencio del bar. Cuando terminó, hubo un momento de quietud, seguido de aplausos tímidos que crecieron hasta llenar la sala. Elena la abrazó frente a todos, y por primera vez, Lucía no sintió miedo de ser vista. Pero no todos aplaudieron. Algunas personas se levantaron y se fueron, murmurando. Entre ellos estaba el padre de Elena, que había aparecido sin previo aviso. Sus ojos eran un torbellino de emociones, pero no dijo nada antes de salir. Esa noche, mientras limpiaban el bar, Elena estaba inusualmente callada. Finalmente confesó: mi padre me vio. Creo que vino porque se enteró de la lectura. No sé qué va a pasar ahora. Lucía tomó su mano, sintiendo el peso de su propia lucha reflejado en los ojos de Elena. Lo enfrentaremos juntas, prometió. Días después, una nueva carta llegó, esta vez para Elena. Era de su padre, pidiéndole que volviera a casa para hablar. A diferencia de la carta de la madre de Lucía, esta tenía un tono más suave, casi suplicante. Elena dudó, pero decidió ir, con Lucía a su lado. El encuentro fue tenso, lleno de silencios incómodos y verdades a medias. Pero al final, el padre de Elena admitió: no entiendo tu vida, pero no quiero perderte. No era una aceptación plena, pero era un paso. De vuelta en Ronda, Lucía y Elena comenzaron a planear su futuro. La editorial quería que Lucía viajara a Sevilla para firmar el contrato, y ambas soñaban con mudarse juntas a la ciudad. Carmen, aunque apoyaba su decisión, no pudo ocultar una sombra de tristeza. Este lugar va a sentirse vacío sin vosotras, dijo una noche, mientras compartían una cena en el apartamento. Lucía tomó la mano de Carmen. Tú me salvaste, Carmen. Nunca lo olvidaré. Carmen sonrió, pero sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Solo te di un empujón, pequeña. El resto lo hiciste tú. Mientras el verano se acercaba, Lucía y Elena prepararon su partida. Pero antes de irse, Lucía quería hacer algo por Carmen, algo que honrara todo lo que había hecho por ellas. No sabía aún qué, pero estaba decidida a encontrar una manera de devolverle el milagro que había sido su refugio. Sevilla era un torbellino de vida comparado con la quietud de Ronda. Lucía y Elena se mudaron a un pequeño apartamento en el barrio de Triana, con vistas al río Guadalquivir. La ciudad, con sus calles vibrantes y su mezcla de tradición y modernidad, les ofrecía un lienzo nuevo para construir su vida juntas. Pero incluso en Sevilla, el eco de su pasado en Ronda la seguía. La novela de Lucía, titulada Refugio en las colinas, fue publicada con un éxito inesperado. Las librerías de Sevilla organizaron lecturas, y pronto recibió invitaciones para hablar en eventos sobre derechos LGBT. Cada palabra que compartía era un acto de valentía, pero también un recordatorio de las cicatrices que aún llevaba. Elena, siempre a su lado, se convirtió en su mayor apoyo, ayudándola a navegar la atención pública y los comentarios, tanto positivos como crueles.
Mientras tanto, Carmen seguía en ronda, manejando el bar con la misma energía de siempre. Lucía y Elena la visitaban cuando podían, trayendo historias de la ciudad y botellas de vino para compartir. Pero Lucía notaba algo en Carmen, una nostalgia que se hacía más evidente con cada visita. Una noche, mientras tomaban café en el apartamento de Carmen, Lucía se atrevió a preguntar: ¿Sigues pensando en Ana? Carmen dejó la taza sobre la mesa, su mirada perdida en un punto lejano. Siempre, admitió. No pasa un día sin que me pregunte qué habría sido de nosotras si hubiéramos luchado más. Luego, con una sonrisa triste, añadió: pero verte a ti y a vosotras me da esperanza. Quizás el mundo está cambiando. Esas palabras encendieron algo en Lucía. Decidió que quería hacer algo por Carmen, algo que no solo agradeciera su apoyo, sino que también le devolviera un pedazo de su propia historia. Con la ayuda de Elena, comenzó a buscar a Ana. No fue fácil, no tenían apellidos, solo recuerdos fragmentados de las historias que Carmen había compartido. Pero Lucía era obstinada, y Elena tenía un talento para encontrar información en línea. Tras meses de correos, llamadas y pistas vagas, encontraron a una Ana Morales viviendo en Madrid. Era una artista, conocida por sus pinturas vibrantes que capturaban la esencia de Andalucía. Lucía le escribió una carta, explicando quién era y por qué la buscaba. No mencionó a Carmen directamente, solo dijo que alguien en Ronda aún recordaba sus días juntas. La respuesta llegó semanas después: Ana estaba dispuesta a reunirse. Lucía y Elena organizaron el encuentro en Sevilla, en una galería donde Ana expondría sus obras. Invitaron a Carmen bajo el pretexto de una escapada para celebrar el éxito del libro. Cuando llegaron a la galería, Carmen no sospechaba nada. Pero al entrar y ver a Ana, parada frente a un cuadro de las colinas de Ronda, su rostro se transformó. Fue como si el tiempo se detuviera. Ana, susurró Carmen, su voz temblando. Ana se giró y sus ojos se llenaron de lágrimas al reconocerla. No hubo palabras al principio, solo un abrazo que parecía contener décadas de amor y dolor. Lucía y Elena observaban desde un rincón, con las manos entrelazadas, sabiendo que habían hecho algo extraordinario. Esa noche, Carmen y Ana hablaron hasta el amanecer. Contaron sus historias, sus pérdidas, sus vidas separadas. Ana había encontrado su lugar en Madrid, pero nunca había olvidado a Carmen. Pensé que te había perdido para siempre, admitió Ana. Carmen, con lágrimas en los ojos, respondió: y yo pensé que nunca tendría el valor de buscarte. Lucía y Elena regresaron a su apartamento, dejando a Carmen y Ana para que reconstruyeran lo que el tiempo les había robado. Pero el encuentro tuvo un efecto profundo en Lucía. Su novela, que ya era un éxito local, comenzó a ganar atención nacional. Periodistas querían entrevistarla, activistas la invitaban a hablar en manifestaciones. Pero con la fama vinieron los ataques, mensajes de odio en redes sociales, críticas de sectores conservadores. Lucía sintió el peso de ser una voz pública, pero también la fuerza de saber que no estaba sola. Una tarde, mientras caminaban por el puente de Triana, Elena le propuso algo que había estado rondando su mente. Casémonos, dijo con una sonrisa nerviosa. Lucía se detuvo sorprendida y luego rió con lágrimas en los ojos. Sí, respondió sin dudarlo. Pero primero quiero hacer algo por Ronda. Por Carmen. Por nosotras. La idea era simple pero poderosa: convertir el bar de Carmen en un espacio seguro para jóvenes como ellas, un lugar donde pudieran ser aceptados sin miedo. Con los ingresos de su novela, Lucía comenzó a planearlo. Contactó a activistas en Sevilla, organizó talleres y habló con Carmen, quien al principio se resistió. Este bar ya es un refugio, dijo. Pero Lucía insistió: hagamos que sea más. Hagamos que sea un hogar para todos los que lo necesitan. El bar de Carmen se transformó lentamente en algo más que un lugar para tomar café. Con la ayuda de Lucía y Elena, se convirtió en el refugio, un espacio donde jóvenes LGBT del pueblo y de los alrededores podían reunirse, compartir sus historias y encontrar apoyo. Las paredes, antes decoradas solo con fotos antiguas,
ahora tenían murales pintados por Ana, llenos de colores que contaban historias de amor y resistencia. Carmen, al principio reacia, pronto abrazó la idea. Nunca pensé que mi pequeño bar sería algo tan grande, dijo una tarde, mientras colgaban un cartel que decía, aquí todos son bienvenidos. Ana, que había decidido quedarse en Ronda por un tiempo, estaba a su lado, pintando el último trazo de un mural que representaba dos manos entrelazadas bajo un cielo estrellado. Lucía y Elena viajaban entre Sevilla y Ronda, equilibrando sus vidas en la ciudad con su compromiso con el refugio. La novela de Lucía seguía ganando lectores, y cada vez más jóvenes llegaban al bar, atraídos por las historias que habían oído. Algunos eran adolescentes que, como Lucía, habían sido rechazados por sus familias. Otros eran adultos que buscaban un lugar donde no tuvieran que esconderse. Cada historia era un eco de la suya, y Lucía se sentía más fuerte con cada persona que ayudaban. Pero no todo era fácil. El pueblo, aunque lentamente cambiaba, aún tenía voces que se oponían. Una noche un grupo de hombres irrumpió en el bar durante un taller, gritando insultos y exigiendo que cerraran. Carmen, con la calma de quien ha enfrentado tormentas antes, los enfrentó. Este es mi hogar, y el de ellos. Si no les gusta, la puerta está abierta. Ana, a su lado, añadió, y no volverán a entrar si no saben respetar. Los hombres se fueron, pero dejaron una sombra de miedo. Lucía decidió que era hora de dar un paso más grande. Organizó una marcha en Ronda, una celebración del orgullo que reuniría a los jóvenes del refugio y a aliados de Sevilla y Málaga. Elena y Ana ayudaron con la logística, mientras Carmen se encargó de convencer a los comerciantes locales para que apoyaran la causa. No todos aceptaron, pero los que lo hicieron trajeron comida, música y esperanza. El día de la marcha, las calles de Ronda se llenaron de colores. Banderas arcoíris ondeaban junto a las blancas paredes del pueblo, y la música resonaba en el desfiladero. Lucía caminaba al frente con Elena de la mano, sintiendo que cada paso era una victoria. Carmen y Ana cerraban la marcha, sus manos entrelazadas, un símbolo de lo que el amor podía superar. Pero el momento más emotivo vino al final, cuando Lucía subió a un escenario improvisado en la plaza principal. Con lágrimas en los ojos, habló de su viaje, de Carmen, de Elena, del refugio. Este pueblo me dio un hogar cuando lo perdí todo, dijo. Y ahora, juntos podemos ser el hogar de otros. La multitud aplaudió y por primera vez, Lucía sintió que Ronda no solo era su pasado, sino también su futuro. Esa noche en el bar, Carmen levantó una copa. Por vosotras, dijo mirando a Lucía y Elena. Y por nosotras, añadió Ana apretando la mano de Carmen. Las cuatro brindaron, sabiendo que habían construido algo que duraría más que ellas. Meses después, Lucía y Elena se casaron en una ceremonia sencilla en Sevilla, con Carmen y Ana como testigos. La boda fue pequeña, pero llena de amor. Carmen, con un vestido azul que parecía sacado de otra época, bromeó, nunca pensé que sería madrina de boda. Ana rió y juntas bailaron bajo las luces del patio, mientras Lucía y Elena se miraban como si el mundo entero estuviera en sus ojos. El refugio siguió creciendo, convirtiéndose en un faro para la región. Lucía escribió una segunda novela, esta vez sobre Carmen y Ana, un homenaje a las mujeres que habían allanado el camino para ella. La dedicó a Ronda, al pueblo que la había roto y la había sanado. Pero el verdadero milagro aún estaba por llegar, escondido en un futuro que ninguna de ellas podía prever. Años después, Ronda había cambiado. Las calles empedradas seguían siendo las mismas, pero el aire era diferente. El refugio se había convertido en un símbolo, no solo para el pueblo, sino para toda Andalucía. Jóvenes de toda España llegaban buscando un lugar donde ser ellos mismos, y Carmen, ahora con canas en el cabello, seguía siendo la guardiana de sus historias. Lucía y Elena, ahora establecidas en Sevilla, regresaban a Ronda cada verano para la Marcha del Orgullo, que se había convertido en una tradición. Su amor, que había nacido entre el rechazo y el miedo, ahora era un faro para otros.
Habían adoptado a una niña, Clara, una pequeña llena de energía que corría por el bar, riendo mientras Carmen le enseñaba a hacer churros. Ana se había mudado definitivamente a Ronda, y ella y Carmen vivían juntas en una casa pequeña al borde del desfiladero. Sus días estaban llenos de risas, pintura y recuerdos que ya no dolían. Ana exponía sus obras en galerías de toda España, y cada cuadro llevaba un pedazo de Ronda, un pedazo de Carmen. Una tarde de verano, mientras preparaban el bar para la marcha, una joven entró tímidamente. Tenía unos 17 años, el cabello desordenado y una mochila gastada. Me echaron de casa, dijo, su voz apenas audible. ¿Por qué? Porque amo a una chica. Lucía, que estaba detrás de la barra, sintió que el tiempo se detenía. Miró a Carmen, luego a Elena, y supo que la historia se repetía. Sin dudarlo, Carmen rodeó la barra y abrazó a la joven. «Estás en casa ahora», le dijo con la misma calidez que había ofrecido a Lucía años atrás. Lucía y Elena se unieron, ofreciendo palabras de aliento, mientras Ana preparaba una taza de chocolate caliente. La joven, llamada Sofía, lloró pero también sonrió, sabiendo que había encontrado un refugio. Esa noche, mientras el bar se llenaba de risas y música, Lucía miró a su alrededor. Vio a Carmen y Ana, bailando lentamente en un rincón. Vio a Elena jugando con Clara. Vio a Sofía hablando con otros jóvenes del refugio, con una chispa de esperanza en los ojos. Y sintió que todo había valido la pena, el dolor, el rechazo, las noches de lágrimas. La marcha del orgullo de ese año fue la más grande hasta entonces. Miles de personas llenaron las calles de Ronda y Lucía, al frente, llevó un cartel que decía: «El amor siempre encuentra un hogar». Cuando terminó, regresó al bar y encontró una carta en la barra. Era de su madre, quien había asistido a la marcha en silencio, desde la distancia. «Estoy orgullosa de ti», escribía. «Perdóname por tardar tanto en entender». Lucía lloró, pero esta vez eran lágrimas de alegría. El milagro no fue solo el regreso de Ana a la vida de Carmen, ni el amor de Lucía y Elena, ni siquiera el éxito del refugio. El milagro fue que en un pequeño pueblo de Andalucía, el amor había vencido al miedo, una y otra vez. Cada abrazo, cada historia compartida, cada joven que encontraba refugio, era una prueba de que el mundo podía cambiar. Lucía cerró su cuaderno, ahora lleno de nuevas historias, y miró a Elena. «Gracias por ser mi hogar», le dijo. Elena sonrió apretando su mano. «Siempre», respondió. Y en el fondo Carmen y Ana brindaron, mientras Sofía reía con Clara, y el bar resonaba con la promesa de un futuro más luminoso. El desfiladero de Ronda, testigo de tantas lágrimas, ahora reflejaba un cielo lleno de estrellas. Y en cada una de ellas Lucía vio un destello de esperanza, un recordatorio de que el amor, cuando es valiente, siempre encuentra su camino.